Buenas tardes. A nombre del Seminario de Metafísica de la FES Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia de la serie de 4 conferencias que en el marco de nuestro estudio de Aristóteles y la metafísica hemos programado para este semestre, la cual lleva por título El problema de la intelección en la filosofía aristotélica, y será dictada por mi estimadísimo compañero y colega, el doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, quien es especialista en la filosofía de Javier Zubiri y en la de Aristóteles, y a quien agradezco a nombre del seminario su generosa disposición para estar con nosotros. El doctor Ortiz Santana es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene un postdoctorado en la Universidad Iberoamericana con la investigación El problema de la renovación de las categorías bajo un corte realista, y es profesor de asignatura en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana. El doctor Ortiz Santana es candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, y entre sus publicaciones destacan el capítulo El problema de las categorías en la filosofía de Javier Zubiri, para el libro El realismo de Javier Zubiri en el horizonte del siglo XXI. El artículo El acto formal de intelección en la filosofía de Aristóteles, para la revista Intersticios de la Universidad Intercontinental, y Principios para un realismo postcreacionista para Open Insight. Así pues, sin más preámbulos, le dejo pues la palabra, querido doctor. Muchísimas gracias, Jesús. Un placer estar con todos ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias también al Seminario de Metafísica de la FES Acatlán. Y bueno, pues a todos los participantes que ya tenemos por acá. Bueno, pues en esta ocasión efectivamente les hablaré un poco del problema de la intelección en la filosofía aristotélica, que es, bueno, pues un problema. Ciertamente no se puede decir que está cerrado. Hay muchísimas interpretaciones desde la antigüedad y hasta nuestros días, ¿no? Y además, bueno, estas interpretaciones, pues también son muy distantes, ¿no? Por la misma descripción que hace de este proceso el propio Aristóteles, que algunas veces, bueno, pues da muchas cosas por sentado, y otras veces, bueno, pues simplemente eh, explica cosas o describe cosas que a lo mejor nosotros ya con tanta historia de la filosofía, pues igual algunas veces somos hasta incapaces de comprender, ¿no? Pero bueno, en este sentido, en los siguientes minutos, bueno, pues trataré precisamente de dar una interpretación que, bueno, pues obviamente me baso en varios textos centrales de Aristóteles y por supuesto también en algunas ideas que han dado comentaristas. Entonces, les voy a compartir mi texto. ¿Lo puedo compartir? Sí, sí, ¿verdad? Ok. Ahí está. ¿Me dicen si se ve? Perfecto. Bueno. Comencemos entonces. Planteamiento del problema. Creo que todos coincidimos en que el proceso de intelección en la filosofía aristotélica es problemático. Dos de las razones de ello es que, por un lado, no siempre el estagirita es claro en su descripción. Por otro, hay tantas interpretaciones como comentaristas, y esto no solo de la antigüedad. En las siguientes páginas, pues, trataré de aclarar el problema. Entendemos que en la filosofía de Aristóteles las formas, morphai en griego, no existen separadas de las cosas naturales. El propio Aristóteles les llama physei onta, sino que son partes de ellas, y que es el intelecto el que permite tener acceso, solo pongámoslo así, acceso entre comillas, a las mismas. También que el intelecto es formalmente distinto a la sensibilidad, no solo por razón de su objeto, también por razón de su función. Sabemos que el objeto propio de la sensibilidad es lo sensible, aistémata, y el objeto propio del intelecto es lo inteligible, noémata. Esta es una diferencia de facultades por razón de su objeto.
Pero existe también una diferencia de facultades por razón de su funcionamiento, mientras que la sensibilidad tiene la función de aprehender las cosas naturales. El intelecto tiene como función primera y primaria abrir un campo de intelección. Ahora bien, el problema es que no se nos dice nunca por qué el intelecto tiene acceso a las formas. Porque con decir que el intelecto es quien puede inteligirlas y que las formas son inteligidas porque son inteligibles, pues en realidad no se está haciendo otra cosa más que dar vueltas a lo mismo. No se nos dice en qué consiste el acto formal de intelección y justo porque no se ha dicho en qué consiste, carecemos de una explicación clara del proceso. Para ello, entonces, necesitamos establecer primero el horizonte adecuado, el horizonte correcto, para preguntar por el acceso a las formas. En primer lugar, la forma, repito, no existe por sí misma separada de la materia. Y luego, todo lo contrario, con ella constituye un compuesto que Aristóteles llama substancia, la famosa usía. Pero si la usía es un compuesto ilemórfico, podemos preguntar, ¿está compuesto de estas dos realidades porque efectivamente así es? ¿O porque hay un intelecto que hace las formas? Lo primero que tenemos que descargar es que descartar, es que el primer motor inmóvil produzca las formas. Su única función es pensarse a sí mismo, de lo cual se concluye que es autosuficiente. Y por ser autosuficiente no necesita que haya formas en el mundo. Le es completamente indiferente eso. Ahora bien, se podrá decir que precisamente lo que piensa el motor inmóvil son las formas, pero eso tampoco exige que en el mundo las haya. También hay que tomar en cuenta que el motor inmóvil no es creador al estilo del Dios cristiano. Sí, por supuesto, es principio de movimiento, pero en ningún caso es creador. Podemos concluir dos cosas de lo dicho. En primer lugar, que haya motor inmóvil no exige que haya formas en el mundo, y dos, que la actividad del motor inmóvil sea pensamiento tampoco exige que haya formas en el mundo. Entonces, no es a él, al motor inmóvil, al que le debemos que cada cosa tenga su forma. Por otro lado, si no hay intelecto humano, ¿el mundo sería un compuesto ilemórfico? Porque si no lo hay, ¿cómo puede haber formas en el mundo? Si precisamente el intelecto humano es forma de formas, según lo dice el propio Aristóteles. Y es que si no hay intelecto que tenga acceso a las formas, ¿cómo sabemos que existen? Pero también está que seguimos al pie de la letra la frase de Aristóteles que la naturaleza no hace nada en vano. Entonces, ¿para qué haría la naturaleza formas si no hubiera intelecto que las inteligiera? Dice en este sentido Aristóteles, cito, puesto que de hecho tenemos sensación de todo aquello que constituye el objeto del sentido del tacto, habrá de suponerse por fuerza que, si nos falta alguna sensación, es que nos falta a su vez algún órgano sensorial. Pero a no ser que exista algún otro cuerpo simple, o bien alguna cualidad que no está presente en cuerpo alguno de este mundo, no cabe la posibilidad de que nos falte algún sentido. Fin de la cita. La idea es clara. Si nos faltara algún sentido, su objeto correspondiente también faltaría. Sin embargo, no parece que nos falte algún sentido. Además, nos dice un poco más adelante el mismo Aristóteles, en efecto, tratándose de seres inmateriales, lo que intelige y lo inteligido se identifican, toda vez que el conocimiento teórico y su objeto son idénticos. Pero tratándose de seres que tienen materia, cada uno de los objetos inteligibles está presente en ellos solo potencialmente, de donde resulta que en estos últimos no hay intelecto, ya que el intelecto que los tiene por objeto es una potencia inmaterial. Fin de la cita. A partir de lo cual se puede afirmar que las formas no existen separadas de la materia y que tampoco están en el intelecto en acto. Eso sería una especie de idealismo. Entonces volvamos a preguntar, ¿desde cuándo hay formas? ¿Desde siempre o desde que el intelecto las hizo? Esa es la cuestión. Porque ya dijimos que el motor inmóvil no crea las formas.
¿Podríamos decir entonces que las formas han estado desde siempre? Y la respuesta es un contundente sí. Y es que cuando Aristóteles nos dice que la naturaleza es sempiterna, eso implica también el compuesto ilemórfico. Se puede preguntar si las formas existen antes de que existiera el ser humano. Y la respuesta es no, puesto que también el ser humano existe desde siempre. Este es nuestro punto de arranque. Este es el horizonte desde el cual podemos preguntar sobre el acceso del intelecto a las formas. Y entonces, ahora sí, ya podemos entrar al problema del acceso. Las cosas que tienen como origen a la naturaleza, y de allí precisamente la importancia de mencionar que son physeionta, onta, las cosas que tienen como origen a la naturaleza tienen por sí mismas una forma que Aristóteles le llama to, aisteto, morfén, resultado de su propia constitución. No confundamos la forma de una cosa con su concepto. Y concepto lo estoy asociando con la palabra eidos, que es lo mismo que tonoetón. Pero tampoco hay que confundir la forma con su aspecto visible, que para ello utilizamos el término idea, ni con su imagen, que para ello utilizamos fantasma, ni con su figura, que para ello utilizamos el término griego schema. Porque un árbol no tiene determinada forma, en tanto que toa esteto morfén, por acción del intelecto. Esto es, el árbol no es una cosa con ramas, hojas, tronco y raíces porque el intelecto lo haya producido así, aún hablando del intelecto divino. No, el árbol tiene una cierta forma por naturaleza y las características que le corresponden por sí se dan según la naturaleza, catafisio. Querer explicar por qué el árbol tiene esta forma y no otra sería una especulación no solo infructuosa, sino hasta absurda. Forma y materia son, pues, los principios estructurales de las cosas naturales. De las cosas naturales en tanto que cosas, pragmata, en orden a la suficiencia, usía y peculiaridad, todeti, físicas. Y la subsistencia lógica, hipokeimenon. Con ser árbol, usía, aquello que es árbol ya ha ganado físicamente varias cosas. No ser otra cosa, ser árbol es no ser montaña, ser peculiar y ser uno. Ahora bien, además de tener forma por naturaleza y la forma tener características según la naturaleza, las cosas sin duda tienen eidos. Y esto sí que es el resultado de la acción del intelecto. El problema es que el eidos, tono y ton, al ser aquello que es separable mediante el pensamiento, no es idéntico al amorfé, en tanto que toa este tomorfén. Si fuera así, el intelecto tendría una aprehensión absoluta de las cosas, lo cual negaría su posibilidad misma de existencia, o en todo caso, estaríamos hablando de un intelecto divino, pero no ciertamente del intelecto humano. Aristóteles diferencia claramente la forma de una cosa, morfé, con concepto, eidos. Sin embargo, que no haya una identidad entre forma y concepto no quiere decir que no haya algún tipo de relación. Quizá podemos encontrar una sinonimia referencial, y esto lo voy a explicar un poquito más abajo. Eso quiere decir que el amor-fe constituye estructuralmente el eidos de una cosa. Es decir, el intelecto tiene por fuerza que basarse en algo para formar el concepto. ¿De dónde tomaría los rasgos constitutivos de cualquier cosa si no tuviera este contacto, entre comillas, con ellas? El concepto, entonces, se apoya constitutiva y formalmente en la forma, en la morfe, y eso indica que el eidos es algo de la cosa misma, pero en la inteligencia. Según esto, es evidente que la forma, en tanto que toa este todo morfén, no es algo generado. Pero lo que parece no ser evidente es que el eidos se apoya en la morfe. Ok,
Entonces, cuando Aristóteles nos habla del acceso del intelecto a las formas, utilizo diferentes términos en diferentes contextos. Por ejemplo, en la metafísica hay dos pasajes claves. El primero es el siguiente, cito: y el entendimiento se entiende a sí mismo por captación de lo inteligible, pues se hace inteligible estableciendo contacto y entendiendo. De suerte que entendimiento e inteligible se identifican. En este pasaje, Aristóteles utiliza la palabra kata metalepsin, que se puede entender como captación o participación. También utiliza la palabra tiganon, que se puede entender como estableciendo contacto o tocando, y nun, que se puede entender como entendiendo o pensando. En segundo lugar, nos dice, también en la metafísica, cito: pues el receptáculo de lo inteligible y de la substancia es entendimiento y está en acto teniendo luz. De suerte que esto más que aquello es lo divino, que el entendimiento parece tener, y la contemplación es lo más agradable y lo más noble. Y aquí aparece el término todecticón, que se puede entender como receptáculo y está directamente en relación con ejón. También en la ética Eudemia, nos dice, cito: si por consiguiente una de estas series paralelas se encuentra siempre en la posición de lo deseable, lo conocido y lo percibido existen, hablando globalmente, por participar de la naturaleza definida. De suerte que el desear percibir por sí mismo es desear existir de una cierta manera, puesto que entonces no somos capaces una de estas cosas por nosotros mismos, sino por participar de estas facultades en el percibir y conocer. Pues al percibir, resulta un mismo percibido en el modo y en el aspecto en que uno lo ha percibido anteriormente, y en tanto en cuanto percibe este objeto mismo, y al conocer, resulta uno mismo conocido. Así es, por esta razón, por lo que uno desea vivir siempre, puesto que siempre desea conocer, es decir, puesto que uno mismo desea ser el objeto conocido. Bueno, aquí también utiliza Aristóteles el término kata metalepsin, pero en relación con to astanestai, con el percibir, y con norixei, con conocer. En De Anima nos dice que el alma discierne, crenei, y reconoce norixei alguna realidad. Por ejemplo, en el siguiente pasaje. Es usual definir al alma primordialmente a través de las dos notas diferenciales, el movimiento local y la actividad de inteligir y pensar. El inteligir y el pensar, por su parte, presentan una gran afinidad con la percepción sensible. En uno y en otro caso, en efecto, el alma discierne y reconoce, ahí están los términos, alguna realidad. De ahí que los antiguos llegan a afirmar que pensar y percibir sensiblemente son lo mismo. Y también llama a este acceso una disposición habitual o habitud, hexis. Allí mismo en el De Anima, libro 3, capítulo 5. Dice: así pues existe un intelecto que es capaz de llegar a hacer todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. Este último es a manera de una disposición habitual. Justamente ahí está el término hexis, como por ejemplo la luz. Y utiliza que ilumina las cosas con el propósito de conocerlas, haciendo una analogía con la luz. Y ahí cito otra vez a Aristóteles. También la luz hace en cierto modo los colores en potencia, colores en acto. Entonces, si el que se ve se da cuenta de que ve, y el que oye de que oye, y el que anda de que anda, e igualmente, en los otros casos, hay algo en nosotros que percibe que estamos actuando de tal manera que nos damos cuenta cuando sentimos de que sentimos y cuando pensamos de que estamos pensando, y si percibir que sentimos o pensamos es percibir que existimos, puesto que ser era percibir o pensar, esto de la ética nicomaquia, allí vemos que no solamente se señala el hecho del acceso, sino también una especie de conciencia del acceso, ¿no? Y esto hay que tenerlo presente porque más importante será porque más adelante será muy importante, ¿sí? Bueno, después de este recuento, perdón por ser demasiado específico,
pero también demasiado rocoso el análisis, después de este pequeño recuento, es claro de que cada uno de los términos se utilizan para nombrar un hecho único, el acceso del intelecto a las formas. Sin embargo, no queda claro cuál es su definición formal. El intelecto es quien realizando un acto accede a las formas. Ok, el primero y el segundo elemento son claros. ¿Cuál es el primer elemento? El intelecto, que realiza un acto perfecto, es claro. El tercero, es decir, el acceso a las formas, no lo es. En lugar de acceso podemos poner kata metalepsin en relación con tiganon y con nun, o también podemos poner todecticon en relación con ejón. También otra vez podemos usar kata metalepsin en relación con toastanestay y con norixey, o también podemos utilizar tonoen en relación con grinei y con norixey, o también podemos utilizar hexis en relación con tofos, y por último, aistanomet, o ti aistanometa, o nomen, o también otinomen. Para formularlo de otra manera, si el acto que lleva a cabo la potencia intelectiva le llamamos intelección, entonces todavía nos queda la pregunta, ¿cuál es su definición? Y esto me lleva al cuarto momento. Cuando el Stagirita nos dice que el intelecto tiene acceso a las formas, ya vimos que utiliza varios términos. Kata metalepsin, tiganon, tonoen, todecticon, crinei, non, norixei, hexis. ¿Cuál corresponde a cada posición y qué implicaciones tiene? Cada uno de los términos nos indica no solo una forma de acceso, sino también señala aquello que quiere conocer. El primero de ellos, kata metalepsin, lo utiliza en contexto contígano, que significa estableciendo contacto o tocando, y no entendiendo o pensando. Por supuesto, estos dos términos son complementarios en el sentido de que son especificadores del objeto que se quiere conocer. ¿Qué significa kata metalepsin? Las traducciones de García Yebra y Pallí Bonet son captación o participación, que no son erróneas, pero quizá tampoco resuelven mucho. Son estos dos pasajes los únicos donde utiliza Aristóteles el término que se puede traducir como metalepsis. Sin embargo, metalepsis se utiliza en mayor medida en la literatura y por lo tanto no nos ayuda a entenderlo así. ¿Cómo entonces entender kata metalepsis? Según lo que hemos dicho, tiganon y non son especificadores del objeto que se quiere conocer y por lo tanto no son accesorios a metalepsis, sino que señalan su esencia. Lo que se quiere decir es que no podemos entender metalepsis por sí misma. Todo lo contrario. Ziganon y non son esenciales a la metalepsis en tanto en cuanto mientan la direccionalidad del acto. Así, metalepsis como ziganon tiene como dirección precisamente toaestetomorfen, es decir, la forma que le pertenece de suyo a la cosa misma. Y como non tiene una dirección, y como non tiene como dirección toeidos, el concepto. Si le quitamos a metalepsis su direccionalidad, el acto queda suspendido en el aire y por lo tanto hacemos de él una potencia. Pero metalepsis no es una potencia ni algo en potencia, sino un acto por el cual captamos, participamos o quizás hasta también podamos decir traducimos los objetos. Que este acto se inserta en las potencias sensible e inteligible, bueno, pues el mismo Aristóteles lo dice en la Ética Eudemia. Cito, puesto que entonces no somos capaces, no somos cada una de estas cosas por nosotros mismos, sino por participar de estas facultades en el percibir y en el conocer. Fin de la cita. Y precisamente porque metalepsis es un acto de las potencias sensible e inteligible, Ziganon y non,
no solo son especificadores del objeto y direccionalidades, sino hasta el poder de las mismas en orden a captar o participar o traducir sus objetos. Esto quiere decir que la potencia sensible tiene el poder de tocar su objeto adecuado, así como la potencia inteligible tiene el poder de entender su objeto adecuado. ¿Cómo entendemos entonces metalepsis? Bueno, pues según el objeto. Si recorremos el camino hacia la forma, debemos entender metalepsis como ziganon. Pero si recorremos el camino hacia la idea, hacia el concepto, debemos entender metalepsis como non. El segundo, to decticon, además de aparecer en la metafísica en el mismo contexto que ejón, lo encontramos, por ejemplo, en la teoría de los opuestos, pero también en De Anima en relación con la sensibilidad. Voy a leer solo una de las citas, digo, tengo tres, pero ya me estoy arrepintiendo de poner tantas citas. Solo voy a leer la una, pero bueno, ustedes allí ven dónde están las otras citas ubicadas. En relación con todos los sentidos en general, ha de entenderse que sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles, sin la materia, al modo en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el oro. Esto lo dicen De Anima, pero también lo dicen categorías, en relación con la hexis, ¿no? Bueno, me voy a saltar como decían las citas. Todas estas apariciones, sin embargo, se pueden dividir en dos grupos. Cuando aparece en el marco de la teoría de los opuestos, todo ecticón regularmente se entiende como intermedio, pero cuando aparece en relación con hexis y con aistesis, las traducciones son receptáculo o capacidad de recepción. Me interesa sobre todo el segundo sentido, pues es el que se encuentra en el pasaje de metafísica que consideramos clave. Pero no podemos comenzar asumiendo que las traducciones receptáculo o capacidad de recepción son correctas. Es menester analizar el contexto, pues justamente allí podremos encontrar su significado. En metafísica leemos, cito, pues el receptáculo de lo inteligible y de la substancia es entendimiento, y está en acto teniéndolos, de suerte que esto más que aquello es lo divino que el entendimiento parece tener, y la contemplación lo más agradable y lo más noble. Y también en De Anima, cito, en relación con todos los sentidos en general, ha de entenderse que sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia, al modo en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el oro. Fin de la cita. En estos pasajes encontramos dos coincidencias. Primero, todo ecticón está en relación con una potencia, en metafísica con nous y en De Anima con aesthesis. Y segundo, el estagirita utiliza términos distintos para señalar el objeto de que es receptáculo la potencia. Tou noetou y ton aesteton eidon. Decía que no podemos comenzar aceptando las traducciones de receptáculo o capacidad de recepción porque ni es lo mismo ser receptáculo que tener capacidad de recepción, ni parece plausible que signifique lo mismo todecticón para aestesis y para nous. En el caso del nous, en tanto que todecticón, Aristóteles nos dice que está en acto teniéndolos, lo cual nos indica por principio que no puede entenderse como receptáculo, pues ser receptáculo no parece ser energía, sino algo catadynamín, es decir, algo en potencia. Si efectivamente el nous, cuando es todecticón, está en acto teniendo lo inteligible, entonces todecticón no quiere decir que el nous sea receptáculo. Antes bien, todecticón señala el acto por el cual está poseyendo, y entonces utilizamos la palabra ejón, lo inteligible. Así, el nous, cuando está en acto, está poseyendo, mejor dicho, tiene la habitud. Eso sí, todo ecticón en tanto que habitud de lo inteligible y la substancia.
Por ello pensamos que ejón es la esencia de todo ecticón cuando el nous es energe ya. Para resumir, cuando el intelecto está en acto, tiene la habitud de lo inteligible y la substancia, de suerte que tener la habitud de la posesión es lo divino que el entendimiento parece tener y la contemplación lo más agradable y lo más noble. Esa es mi propuesta de traducción para este pasaje. Y entonces, ¿no? Si se entendió precisamente ¿no? Todo este argumento, entonces debemos cambiar la traducción, porque no podemos entender todecticón como receptáculo, sino más bien precisamente como habitud. En el caso de la aestesis, ¿no? Cuando todecticón está en relación con la aestesis, no señala un acto, sino una capacidad. O para ser precisos, un poder. ¿Qué está señalando allí? El poder recibir. En ese sentido, la traducción falla cuando traduce aestesis por sentido. Antes bien, debería ser sensibilidad, ya que sensibilidad es el poder que poseen los sentidos. El poder que poseen los sentidos de recibir las formas sensibles. De esa forma evitamos el error de sustantivar a la aestesis, convirtiéndola en facultad, al mismo tiempo que le otorgamos a los sentidos un poder por el cual tener acceso a su objeto propio. Si estamos en lo correcto, entonces, en relación con todos los sentidos en general, sensibilidad es poder recibir las formas sensibles sin la materia. Esa sería mi propuesta de traducción. El tercer término, tonoein, aparece en el mismo contexto junto a Hrinei y Norixei. Leemos en De Anima. Bueno, otra vez, ¿no? Me voy a saltar la cita porque de pronto ya me está dando un poco de pena llenarlos de citas, ¿no? Pero bueno, ahí la tienen, está en el De Anima. Y me voy para adelante. Entonces, lo primero que hay que notar es que Aristóteles hace una analogía entre inteligir y percibir sensorialmente. Por supuesto, esa analogía tiene una función. Señalar que cuando el alma intelige, entonces, lo voy a hacer un poquito más para atrás para que localicen precisamente esta cita de Anima, ¿no? Lo primero que hay que notar es que Aristóteles hace una analogía entre inteligir y percibir sensorialmente. Por supuesto, esa analogía tiene una función. Señalar que cuando el alma intelige, entonces discierne y conoce algo que es. Lamentablemente, en este contexto no sabemos el límite de esa analogía, es decir, no sabemos si discernir y conocer son actos propios del inteligir o si exclusivamente son del percibir sensorialmente. En todo caso, si el estagirita hace uso del percibir sensorialmente para señalar algo que le concierne al intelecto, debe ser porque para él esos actos son por naturaleza del percibir sensorialmente. Si esto es así, entonces la pregunta no es qué significan Hrinei y Norixei para el intelecto, sino qué significan para la sensibilidad. Si comprendemos la raíz, estaremos en posición para comprender lo que sale de ella. Entonces, ¿qué significan? Hagamos la pregunta. ¿Qué significan en el percibir sensorialmente Hrinei y Norixei? Y la respuesta la encontramos dentro de la teoría de los sensibles propios. Cito, allí mismo en el De Anima. En cualquier caso, cada sentido discierne acerca de este tipo de sensibles y no sufre error sobre si se trata de un color o de un sonido. Si bien puede equivocarse acerca de qué es o de dónde está el objeto coloreado, qué es o dónde está el objeto sonoro. Tales cualidades, por tanto, se dice que son propias de cada sentido. Fin de la cita. Allí nos deja claro que cada sentido discierne sobre su objeto propio el extremo que está en acto. Es decir, discernir significa poder ser notificado por el sensible en acto. Si llevamos el poder ser notificado a su raíz,
significa que el sentido es capaz de ser movido por lo que mueve el sensible. Y ser movido es de manera última lo que se entiende por poder percibir. Ahora bien, cada sentido tiene la capacidad de ser movido. Esto es de percibir, porque es una cierta proporción, un término medio. Así, Hriney es el nombre que le da Aristóteles a la percepción sensorial cuando es término medio. Esto es cuando está siendo afectado actualmente por el sensible. Cuando está siendo afectado, el sentido nota la diferencia de alteración y se vuelve al otro de los extremos respecto de cada uno de ellos. En este sentido, Criney no solo comprende el poder percibir, sino hasta el momento de actualidad, o mejor dicho, la comunidad de actualidad entre sentido y sensible. Por supuesto, una vez establecido el término, Hriney como una comunidad de actualidad que tiene como supuesto la alteración, es difícil encontrar la legalidad del término cuando lo aplicamos al intelecto. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, el intelecto es impasible. Lo mismo debe decirse acerca de Norexel. Pues Aristóteles no lo comprende como tener conciencia de estar siendo notificado, ni mucho menos como, otra vez, ¿no? Ya lo dijimos hace rato, como un tener conciencia de o un saber. No, a lo que se refiere cuando nos dice que el alma discierne y conoce algo que es, el término Norexel señala el carácter infalible de la comunidad de actualidad de la que acabamos de hablar. En otras palabras, que cuando el sentido está siendo afectado actualmente, no puede sino encontrarse en la verdad de su ser. Y entonces, para cerrar el sistema, Aristóteles nos señala el objeto capaz de alterar los sentidos, tonon ton, cuyos poderes no se les atribuye por extensión, sino por naturaleza. Vale, el último término, hexis, o disposición habitual o hábito, es sin duda alguna uno de los más recurrentes en los textos de Aristóteles. Sus varios sentidos se encuentran en Metafísica y este, sí, perdónenme, se los voy a leer porque es muy importante. Hábito se llama en un sentido, por ejemplo, cierto acto de lo que tiene y de lo que es tenido, como cierta acción o movimiento. Pues cuando uno hace y otro es hecho, está en medio del acto hacedor. Así también en medio del que tiene un vestido y del vestido tenido está el hábito. Es pues evidente que no cabe que éste tenga hábito. En efecto, se procedería al infinito si fuese propio de lo tenido tener hábito. En otro sentido se llama hábito una disposición según la cual está bien o mal dispuesto lo que está dispuesto. Y lo está o por sí mismo o en orden a otro. Por ejemplo, la salud es cierto hábito, pues es una disposición tal. Todavía, se llama hábito si es una parte de tal disposición. Por eso también la excelencia de las partes es cierto hábito. Bueno, de todos estos sentidos nos interesa el primero, pues parece ser el más próximo a lo que dicen de Ánima 430A 1418. ¿Qué es lo que dice allí? Así pues existe un intelecto que es capaz de llegar a hacer todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. Este último es a manera de una disposición habitual, como por ejemplo la luz, también la luz, hasta en cierto modo, no, hace en cierto modo de los colores en potencia, colores en acto, y tal intelecto es separable, sin mezcla e impasible, siendo como es acto por su propia entidad, que es el famosísimo, famosísimo pasaje del libro 3, capítulo 5, del de Ánima. ¿Por qué digo que es el más, el que nos interesa? Bueno, pues porque en este pasaje nos señala que el sentido de que hexis es la recurrencia de un acto. ¿Cuál? Iluminar, que hace de los colores en acto, colores, perdón, de los colores en potencia, colores en acto. Pero el acto de iluminar no obtiene su virtud por ser recurrente. Ojo, muy importante, sino por tener una función que al mismo tiempo es su fin. Así leemos en el pasaje de Ánima, perdón, así, si leemos este pasaje de Ánima
en contexto de un pasaje de la Ética Eudemia, de la Ética Eudemia, nos daremos cuenta que si bien la recurrencia es condición sine qua non del acto de iluminar, no es su virtud. La hexis, cuando persigue su virtud, cumple con su fin, de acuerdo a su naturaleza érgica. Ahora bien, según lo establece Aristóteles, puede ocurrir que la función sea igual al uso, y sigue siendo el uso mejor que la recurrencia. De acuerdo con esto, tenemos que desplazar la función de la luz, iluminar, a su uso. ¿Y cuál es su uso? Hacer ver. El acto de iluminar hace ver. Si estamos en lo correcto, entonces el fin del acto de iluminar no es el puro iluminar, sino el fin del acto de iluminar es hacer ver. Todavía más. Si no parece haber necesidad más que analítica para separar los casos, hay que decir que iluminar y hacer ver no son dos momentos consecutivos para todas las cosas, de manera disposición habitual, como la luz, entendemos que ese intelecto tiene un acto recurrente que llegará a su virtud cuando ejercite su función de la mejor manera. Pero ¿cuál es la función del intelecto? ¿Es también iluminar, hacer ver, o esa es solo una metáfora? Y entonces, ya, por fin llegamos a la conclusión. Para responder esta pregunta tenemos que recordar nuestros dos ejes interpretativos. En primer lugar, que buscamos el acto por el cual el intelecto tiene acceso al objeto que quiere conocer. Y en segundo lugar, que el objeto al que nos referimos no son las ideas, los conceptos, sino las formas que se manifiestan en lo sensible. Bueno, recordemos que si las formas son inteligibles, no es porque el intelecto las haga así. Eso sería una especie de constructivismo. La razón de por qué las formas son inteligibles y qué es la solución a la pregunta que está planteada en el inicio está en este pasaje. Y en suma, si solo existe lo sensible, no existiría nada si no existieran los seres animados, pues no habría sensación. Que en efecto no existirían lo sensible ni las sensaciones, sin duda es verdad, pues esto es una afección del que siente. Pero que no existieran los sujetos que producen la sensación, incluso sin sensación, es imposible. La sensación, en efecto, no es ciertamente sensación de sí misma, sino que hay también, además de la sensación, otra cosa que necesariamente es anterior a la sensación. Pues lo que mueve es por naturaleza anterior a lo que es movido, y aunque estas cosas se digan correlativas, no menos. Fin de la cita, y esto es Metafísica 4, el libro 4, capítulo 6. Vale, entonces, puesto que más allá de lo sensible está lo que mueve, y sin lo que mueve no sería posible la sensación, bueno, pues entonces lo que mueve es principio, y como lo que es principio carece de demostración, no se puede preguntar por su explicación. De esta manera, el hipokeimenon de lo sensible es lo que mueve, es decir, lo que mueve es anterior a la sensación, anterior en la forma de arjé. Por esa razón, acceso no es sino el cambio que produce lo que mueve, toa estetomorfen, en lo que es movido, aestesis. Los términos que más parecen tener esta acepción, de los que dijimos allá arriba, son toa estan estai y kata metalepsis. Pero como ciganon. ¿Por qué? Porque son adintra. Es decir, señalan la visión desde el to aistetomorfen hacia la aistesis. Los otros términos, todecticon, grinei, norixei, hexis, parecen ser nada más que rendimientos de estos, o en todo caso, una visión adextra, es decir, desde aquello que percibe, es decir, desde la aistesis.
Así entonces, las formas, pero formas entendidas como toa y tetomorfén, son inteligibles porque son lo que mueve, a modo de alteración, a la sensibilidad. Y esta, por su parte, puede tocar, Tiganon, a las formas. Los dos momentos, lo que mueve y lo que puede tocar, no están separados, sino que se encuentran en una comunidad cuando se dan actualmente. Y es que en el orden de lo determinado, lo que mueve puede hacerlo cuando está actualmente cumpliendo su función. De igual manera, lo que toca encuentra su verdad cuando está en uso, cuando está actualmente tocando. De lo que hablamos entonces, finalmente, es de una comunidad de actualidad en el orden érgico, es decir, de actualidad, de Toa, Estetomorfen y Tigana. Y hasta allí mi exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Quisiera iniciar la ronda de preguntas. No sé si alguien tenga la intención de hacer alguna intervención, comentario o una pregunta, por supuesto. Levante la mano, por favor. Bueno, Manuel Ruelas es el primero. Adelante, por favor. Hola, primero agradecerte porque fue hasta excitante. Gracias, Manuel. Excitante porque uno, bueno, no sé, yo soy muy fan de Hume y escucharte sobre todo el concepto de hábito, habitud, hábito, Sí. recurrencia, uno dice, wow, este escocés por algo se encerró en la Fletch a leer tantos a los antiguos, ¿no? Claro. Y a partir de eso, hay un pasaje que es de un budista que dice, que me parece que cae muy bien al caso, que dice, si mira el ojo, entonces, ¿qué miro yo? Porque ahí está el centro de la discusión que Aristóteles y pasa que toda la filosofía occidental tiene, que es, vamos a dividir intelecto con sentidos. No es lo mismo. Y cuando cuando los budistas dicen es, no, yo no puedo dividir la conciencia llamada ojo con la conciencia llamada yo, o que le va a poner la significación de yo, Claro. lo que dice Vasubandhu es, no, el ojo nunca mira nada, el único que mira soy yo. Claro. Y entonces haces una línea recta entre sentido y alma. Sí. Y ya no tienes que hacer como paradas, porque en realidad lo que parece desde Hume, también Kant, que le va a encantar eso, es como una especie de pits de carrera, ¿no? Como párate poquito a los sentidos y luego vas a la mente. Y cuando el budista dice, no, no podemos hacer pits, sí van a velocidades distintas, pero en última instancia, el único que capta, por eso el término tan importante en sánscrito como shit, o conciencia, o villana, es ese problema. Claro. Entonces, ahí me hiciste pensar en un Aristóteles tan profundamente metido en este problema. No sé si él sea también muy responsable de esta división, como tú todo el tiempo nos hiciste sentirla, entre el nous y el estéticus, bueno, perdón por mi griego, pero mente o sentidos, Ajá, ajá. sensibilidad y mente. Y solamente quiero dejar esto porque, igual como pregunta, como para dejarlo Sí. para provocar cosas en ti, quisiera tal vez, que es el tema, y lo dice justamente en Ánima, Aristóteles, es que la única forma de ver cosas es gracias a la luz, Sí. que es una luz prácticamente solar. Es decir, lo vemos desde Platón. Es decir, la metáfora bellísima, pues es, yo no, para romper es una especie de idealismo, yo no hago las cosas porque en última instancia quien hace aparecer las cosas es la luz verdadera, la del sol. Frente a los filósofos budistas que ando revisando, que es, pues da igual si hay sol o no, porque el gran problema es que el gran intermediario es la mente. Y por eso la metáfora favorita de los indios es, somos como lunas. Sí, brilla, Ajá. no brilla, figuras, no sé qué, pero no hay manera de ser sol. Y tampoco hay manera de hablar del sol, solamente hay maneras de hablar de la luna. Entonces, Claro. no sé qué te parezca este tipo de metáfora, no sé el budismo, pero sí particularmente es el mundo platónico o antiguo,
de que detrás de fondo hay una especie de sensación de que la última fe o creencia al estilo jumiano es, hay sol, y del sol Claro. me voy a agarrar porque él nos va a aparecer las cosas. Bueno, ahí mi comentario larguísimo, pero muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Manuel. Coincido completamente bueno, pues con lo que nos acabas de comentar, porque siempre, bueno, pues siempre nos encontramos con la pelea de, de las visiones platónica y aristotélica acerca no solo del conocimiento, sino también, por supuesto, de la ontología y de la antropología, ¿no es cierto? Y en este sentido, eh, bueno, pues cuando llegamos a Aristóteles, de pronto, después de haber leído a un Platón muy dualista, pero además muy dado a la hipostasiación, ¿no? Es decir, a considerar a las potencias del alma como facultades, cuando llegamos a Aristóteles, de pronto lo queremos leer en la misma clave, y pues obviamente nos perdemos justamente de estos cambios sutiles que el propio Aristóteles va desarrollando en su obra, pero que afina muchísimo, sobre todo en De Anima. ¿A qué voy? Que la visión de Aristóteles es de las potencias del alma, es una visión que hoy nosotros, modernos o posmodernos, llamaríamos sistémica. Es decir, que las potencias del alma no son en absoluto potencias que puedan llevar a cabo su acto por sí mismas, independiente de las demás, sino que cuando una de ellas, sea la que sea, lleva a cabo su acto propio, las otras potencias están presentes asistiéndola y posibilitando a esa que está ejecutando su acto. Entonces, yo puedo decir, bueno, el intelecto intelige. Y Aristóteles te va a decir, ok, de acuerdo, ese es el acto propio del intelecto. El intelecto intelige, sí, pero cuando lleva a cabo su acto, lo está llevando a cabo porque está posibilitado por todas las demás potencias. Por todas las demás. Si todas las demás potencias no estuvieran posibilitándote tu acto, intelecto, pues entonces simplemente serías incapaz. Incapaz. Y entonces, claro, esta es una visión muy poderosa porque entonces precisamente vemos la fuerza antropológica que tiene la noción de usía en tanto que compuesto ilemórfico. Porque cuando nos dice Aristóteles que una usía es un compuesto entre materia y forma, lo que está diciendo es que no se puede concebir la materia sin la forma y la forma sin la materia, sino que es la propia naturaleza, ojo, la propia physis, la propia naturaleza, quien produce estos compuestos y que son inseparables, son indivisibles, son sempiternos en última instancia. Entonces, la forma que contiene la usía es una forma que, para la cual el intelecto del ser humano no tiene absolutamente nada que ver. Esa forma es producto de su constitución natural. Pero resulta que precisamente porque nosotros los seres humanos tenemos intelecto, resulta que tenemos una capacidad. ¿Cuál? Pues precisamente de poder ser movidos por esa forma, y en este sentido ser movidos es ser iluminados por esa forma, y al ser movidos por la forma que es propia de las cosas naturales, nos hace ver no con los ojos sensibles, sino con los ojos del intelecto, por decirlo así, con los ojos de la mente. Nos hace ver.
Y entonces esto quiere decir que cuando hablamos precisamente de intelección o el acto de inteligir, no solamente tenemos que referirnos al intelecto, sino tenemos que referirnos al intelecto en una comunidad de actualidad con la forma sensible de la cosa que está precisamente actualmente moviendo al intelecto y a todas las demás potencias que constituyen el alma del ser humano, ¿no? Esta visión, como decía, sistémica, es una visión que lamentablemente, bueno, pues, digo, no quiero hacer historia de la filosofía acá, pero lamentablemente, bueno, pues cuando la filosofía griega pasa a ser interpretada por los filósofos creacionistas, ¿no? Es decir, con aquellos que creen en la revelación, que mal llamamos filósofos medievales, pues obviamente el primer influjo, como todos saben, es platónico. Y entonces, claro, el cristianismo se casa en este primer momento con ese dualismo platónico que no tiene esta visión sistémica de las potencias, sino que tiene una visión hipostática de las potencias y las separa. Y ya para cuando Aristóteles regresa a Occidente, ¿no? Pues parece ser muy tarde, porque la filosofía ya tomó el camino, pues precisamente de la hipostasiación. Y entonces los modernos siguen pensando a las potencias como facultades, ¿no? Entonces, se vuelve en ese sentido, ¿no? Por ello complicado comprender este proceso de intelección de Aristóteles si se lo ve desde el problema de comunicación de sustancias. La cuestión es que en Aristóteles no hay ese problema de comunicación de sustancias. No lo hay. No hay problema de comunicación de sustancias. Y entonces por eso el proceso de intelección de Aristóteles no puede resolverse de la misma manera, no puede entenderse de la misma manera como se entiende, por ejemplo, o en Platón, o en San Agustín, o en Descartes, o en Kant, etcétera, ¿no? Y en este sentido, sí, como decías bien, Manuel, digo, hay coincidencias en esta visión sistémica de Aristóteles y ciertas posiciones místicas, ¿no? O intuicionistas, diría yo, ¿no? Como el budismo. Digo, no quiero decir esto que conocía, por supuesto, Aristóteles el budismo, ¿no? Que bueno, eso sería en absoluto, ¿no? Poco prudente decirlo. Pero tienen coincidencias, eso sí, ¿no? Entonces, mi propuesta es acá, justamente por eso me tomé en este texto tan barroco que les presenté, me tomé la molestia de primero establecer las coordenadas, o mejor dicho, el horizonte desde el cual, creo yo, es posible comprender este acto de intelección de Aristóteles, ¿no? Bueno, hasta ahí, no sé si te respondí más o menos, Manuel. No, muchísimas gracias, muchas gracias. No, pues gracias a Pues ti. muchas gracias a ambos por la pregunta y bueno, la respuesta, Fernando. Quisiera preguntar si hay alguien más que tenga alguna pregunta que hacerle al doctor Fernando. Pues sin pena, sin pena. Yo atiendo todo lo que guste. Profesor, ¿me escuchan? Ujú. Así Ay, es, disculpen, Minerva, adelante, Minerva. no puedo ni encontrar la manita para... Bien, Te eh, escucho. fíjese, eh, en la experiencia de la orfebrería, Ajá, cuando tú pones justamente el oro en la cera,
para vaciar el anillo del que estabas hablando hace un ratito. Ajá, ¿Sí? Voy a tomar esa, pues esa como analogía sí, para recordar algo que se me hizo muy, muy interesante, que es lo habitual, ¿no? sí, Yo quería preguntarte si lo habitual en ello sería, fíjate bien, del oro, o sea, del vaciar el oro a la cera, de la cera, del anillero a la medida, ¿no? Que es la cera. La cera, pues, vaciarla, vaciar el oro, y después de ahí la medida justamente a la persona, ¿sí? Pero con esto, la cuestión de lo habitual, como la pregunta que tengo, que es que em, haz de cuenta que encerrado o ensimismado en un sentir, por no decir que en un pensar, podría ser la mente o podría ser solamente un sentir o el sentido. Estar dentro de estas cosas que son tocantes, ajá, la una con la otra, ¿sí? O sea, lo material que sería, bueno, quiero figurar, aunque no sé si esté en lo cierto, que fuera el oro, ¿sí? Y al anillero, que es una parte que es tocante a la cera, ¿sí? Sin la medida del anillero, tú no sabes qué medida de anillo vas a hacer para la persona. Y después, la otra parte que es tocante, ya cuando está hecho el anillo, a la persona, ¿sí? Em, que todo esto se va tocando poco a poco en un proceso, pero yo quisiera eh, pensar o sentir, ¿sí? Que esto es, no sé si es una idea de aquello que tú dices que es un hábito, o es lo habitual, y que todo ello, cada una de sus partes sea en potencia, ¿sí? Lo que va a llevar a cabo el proceso, en potencia o en acto. Pero no sé, sácame de esa duda. Estoy como claro, dentro, ensimismada en mi pensamiento, acuérdate, bueno, en un pensamiento, no en claro. algo que pueda ser. Estoy pensando dentro del pensamiento, ¿eh? O del sentimiento. Pero, Bueno, sí, va. o del sentimiento también, claro. No, pues muchísimas gracias, Minerva. Sí, sí, comprendo bueno, pues esa inquietud de la pregunta. Mira, hábito se puede entender en dos sentidos. El primer sentido es el más usual. Hábito es un acto recurrente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos actos, actividades y hábitos. Un acto es algo que, bueno, pues obviamente está marcado con el signo de la singularidad, ¿no es cierto? La actividad, bueno, pues es un acto que se da continuamente, pero que en última instancia tiene un fin. Un hábito, en cambio, es precisamente un acto recurrente, ¿no? Es decir, es algo más allá de la simple actividad, porque cuando nosotros pasamos de la actividad al hábito, quiere decir que algo de nuestro ser o nuestra existencia misma por completo se reifica en esa actividad convirtiéndonos en seres, yo decía en el texto, érgicos, Ujú. ¿no? Es decir, nos convertimos en seres performativos, porque resolvemos nuestra existencia en esa actividad recurrente y esa actividad recurrente se ha reificado, es decir, se confunde con nuestra existencia misma. Y ahí es cuando conformamos hábitos, ¿no? Ese es un primer sentido de hábito. Pero hay un segundo tipo de hábito, o de entender la palabra hábito, y es como causa dispositiva. ¿Qué quiere decir esto de causa dispositiva? En la teoría de las potencias, hay que entender que se dice, el intelecto tiene como objeto
pues las cosas inteligibles u objetos inteligibles, como lo quieras llamar, o lo inteligible. Y el objeto propio de la sensibilidad es lo sensible. Y uno se pregunta, a ver, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pasó que coincide este poder de aprender lo inteligible, lo sensible de la potencia, es decir, del intelecto, de la sensibilidad, coincide con un carácter del objeto, sea inteligible o sea sensible? ¿Cómo puede ser que coincidan? Y por supuesto uno está tentado, porque bueno, pues forma parte de la historia de la filosofía, a decir, bueno, pues lo que pasa es que si Dios creó al intelecto y Dios creó a las cosas inteligibles, bueno, pues él mismo está creando ese ámbito donde entran en contacto. Ok, vale. Recurriendo a un tercero, en este caso a Dios, es válido. Pero con Aristóteles no podemos apelar a Dios. El primer motor inmóvil no creó la naturaleza. El primer motor inmóvil no creó el ámbito de lo inteligible, ni creó tampoco al intelecto. Y entonces, ¿cómo puede ser que el intelecto esté en el mismo ámbito que lo inteligible, cuando lo inteligible no es producto de la acción del intelecto? Porque la función primera y primaria del intelecto es aprender lo inteligible. Si es aprender lo inteligible, quiere decir que el intelecto no está creando lo inteligible, sino solamente lo está aprendiendo, porque lo inteligible tiene existencia por sí misma. Bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde sacamos que el intelecto coincide con lo inteligible? Pues quién sabe, pues quién sabe, ¿no? Cuando nos hacemos esa pregunta, se nos pone un signo de interrogación acá arriba, ¿no? Pues, sí, pues quién sabe, ¿no? No, la verdad no sé. Por eso decía, ese es el gran problema. Ah, bueno, y este es la segunda forma de entender hábito como causa dispositiva. Vale. Y entonces uno se pregunta, ok, desde una posición dualista, existe el intelecto, por ejemplo en Platón, y existen las ideas, que es lo inteligible. Ok, y el intelecto, bueno, pues tuvo la visión de las ideas. Y ahí no pasa nada. Hay una relación de parentesco. El problema es cuando el alma, bueno, y específicamente el intelecto, baja a lo sensible y no reconoce nada. Literalmente no reconoce nada. Pues claro, el alma acostumbrada a ver lo inteligible, de pronto baja a lo sensible y no reconoce nada. Claro, pero este es así porque partimos de una visión dualista. Y entonces, el dualismo antropológico de Platón termina en un dualismo cósmico, porque termina por decir que hay un dualismo substancial, es decir, hay dos tipos de substancias, una substancia inteligible y una substancia sensible. Bueno, por eso decía, Aristóteles no tiene ese problema, porque la usía, la substancia, es el compuesto indisoluble en el principio y en el fin, indisoluble de materia y forma. Y entonces se evita todo ese problema de Platón. Ahora, ya nada más por esto, entonces eso quiere decir que es gratuito que nosotros podamos percibir las formas, y la respuesta es no. Precisamente en la conclusión lo decía, porque lo sensible y lo inteligible tienen un fundamento que es anterior, o mejor dicho, tienen un poder.
¿Y cuál es ese poder? Es el poder mover. Cuando nosotros preguntamos, ¿qué es lo sensible? Inmediatamente se nos viene a la mente. Ah, pues lo sensible es lo tangible, lo material, lo físico, lo corruptible, lo contingente. Y la respuesta es no, para nada. Lo sensible es lo que puede mover y la sensibilidad es lo que puede ser movido. Y ese es el fundamento de todo el orden del conocimiento en Aristóteles. Lo sensible es, la definición de lo sensible es lo que puede mover. Y la definición de sensibilidad es lo que puede ser movido. Y ese es justamente, allí se resuelve el problema del conocimiento. Cuando lo que mueve, efectivamente, actualmente está moviendo a lo que puede ser movido, que es la sensibilidad, pero sensibilidad entendida siempre en conjunto con el intelecto, entonces allí se produce una alteración. Cuando lo que mueve, actualmente mueve a lo que puede ser movido, justamente esa alteración actual es precisamente el origen del conocimiento. Y entonces, haciendo una analogía con el ejemplo que nos ponías hace rato, Minerva, pues precisamente lo que se quiere decir es que cuando tú tienes tu molde y le viertes, ¿no?, el oro o lo que sea, pues obviamente necesitas, ¿no? Necesitas lo que llaman en la traducción un receptáculo. Pero como decía, no es que sea un receptáculo, es más bien la habitud o el hábito de poder ser movido. ¿Por qué cosa? Pues por esta cosa, ¿no?, que vertemos, el oro, por ejemplo, ¿no? Y cuando se produce una y se produce la otra, ¿no?, allí es justamente cuando entonces encontramos el camino en ascenso hacia la construcción de ideas o de conceptos, ¿no? Entonces, la clave precisamente está en entender justo el papel de la sensibilidad en el proceso de conocimiento. Porque resulta que, como decía, por influencia platónica y luego por los creacionistas, la historia de la filosofía se ha encargado de decir, es que la sensibilidad no tiene ningún papel en el conocimiento. Meditaciones de prima filosofía, ¿no?, de Descartes. Dudemos de todo lo que nos dan los sentidos, porque puede ser falso. Y ¡pum!, descarta, sí, todo lo que puede llegar por la sensibilidad. Y Aristóteles diría, pues no, al contrario, sin sensibilidad no podrías conocer nada. Entonces, bueno, pues ese ejemplo pues, sirve precisamente para entender la comunidad de actualidad, ¿no?, con lo que concluía precisamente. No sé si te contesté, Minerva. Uy, maravillosamente. Y además, sí, en todo momento estuve pensando en cómo se toca cada una de esas partes, ya haciendo esa misma analogía, pero Claro. con respecto a la forma. Ujú. Como para hacer un molde necesitas primero el dedo y luego la cera y luego, bueno, primero el anillero, luego eh, el dedo, el anillero, la cera. O sea, hay un Claro. proceso bien interesante, pero esas formas siempre se tocan. Sí, Yo creo que a eso te refieres con esa comunidad, sí, ¿no? sí. Comunidad de actualidad. Con actualidad quiero decir ese que se están tocando actualmente, es decir, en el tiempo presente. Eso es lo que quiero decir. No, hombre, pues muchas gracias. Gracias. De nada, para servirte. También tiene la mano levantada Manuel.
Sí, por favor, adelante, Manuel. Repito, tengo muchas preguntas. Qué bueno, adelante. Por lo que entendí entonces, y en esto me recuerdo totalmente a Kant, la percepción siempre tiene la verdad, el único que crea errores es el juicio. Y ahí está el problema. Y ahí quisiera enlazarlo con Agamben, en su libro de Estancias, que dice el problema de los juicios es el hábito, y el problema de los hábitos, diría él, a partir del Filebo, es el deseo. Es Sí. decir, el otro nombre del hábito es el deseo. Podríamos, digo, no me interesa mucho Freud, pero podremos iconizar o dar ciertos atisbos de discernimiento del deseo en Aristóteles, ¿no? A partir de eso. Claro, Gracias. completamente, completamente, Manuel. Mira, es que le diste al clavo, pues. ¿Por qué razón? A ver. Aristóteles lo dice en De Anima, libro, si no mal recuerdo, es libro 2, cuando habla de los objetos propios de cada potencia. Y él dice, de los sentidos, ¿no? Vista, olfato, oído, gusto, etc. Dice, no puede ser que, por ejemplo, la vista no aprenda su objeto propio. Por supuesto que la vista siempre, siempre tiene el hábito o la disposición habitual de aprender su objeto propio, que es la luz. El olfato, los aromas. El oído, el sonido, etc. Y nunca se equivoca, dice Aristóteles, nunca. Esto quiere decir, es siempre verdadera. La aprehensión de los sentidos, de sus objetos propios, es siempre verdadera, a.k.a. la sensibilidad es verdadera. Y lo que puede captar la sensibilidad es verdadera. Eso es lo que dice Aristóteles en De Anima. Entonces, allí no está el problema. El problema luego viene cuando vamos ascendiendo, porque obviamente después de la sensibilidad viene la voluntad, que ahí está inserta el deseo. Y después de la voluntad viene la memoria. Y después de la memoria viene la imaginación. Y después de la imaginación viene el logos. Y después del logos viene el intelecto. Entonces, de la sensibilidad al intelecto hay 5 potencias que hacen y deshacen, literalmente. Hacen y deshacen. Pero sobre todo entre todas estas, una potencia, bueno, pues es como dicen, como un toro en cristalería. Y esa potencia es la imaginación. Y esto sirve no solo para Aristóteles, sino también para Kant y para Spinoza. La imaginación es la que de plano pone el desorden. La imaginación es como el niño inquieto que empieza a correr por el salón y aloca a todos. ¿Por qué? Porque la función primaria de la imaginación es componer y descomponer. Y entonces resulta que yo, por ejemplo, a partir de la impresión de, no sé, de un color, ¿no? A partir, bueno, pues de mi sentido de la vista. Queda en mi sentido de la vista y en este sentido también en la sensibilidad del color. El color, no sé, blanco o rojo. Y entonces este color va subiendo por las potencias, va subiendo por las potencias, y cuando se encuentra con la imaginación es capaz de decir, ah, pues ¿sabes qué? Si resulta que el color rojo era parte de esta cosita, pues yo aquí en la imaginación puedo descomponer esta cosita, esta impresión. ¿Cómo la puedo descomponer? Pues mira, como ya no la tienes presente actualmente, ¿no? Ya no está presente, yo voy a decir que no es roja, sino que es blanca.
Porque precisamente la imaginación hace eso. Compone o descompone. Y no es un acto voluntario. Es un acto que lleva a cabo la imaginación. Y entonces resulta que cuando pasa este objeto de la imaginación al logos, puede ser que esta cosa tenga más o tenga menos cosas que obviamente el logos no se da cuenta. Oye, perdón, es que no, más bien, sí es voluntario, más no es consciente, ¿no? Para usar la palabra volutas. Oh, ok, vale, sí, ok, de acuerdo, podemos decirlo así. No es voluntario, pero no consciente. Y entonces cuando esta cosa llega ya como objeto de logos, el logos, que es el encargado de, perdón, la potencia encargada de hacer juicios, el logos ya no sabe qué le puso o qué no le puso la imaginación. Ya no sabe. Y entonces por eso, luego el intelecto dice, a ver, este juicio, logos, este juicio, pues resulta que, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esto? El goat, ¿no? La cabra, tú, logos, dices que es blanca, pero resulta que la sensibilidad me había dicho que era roja. ¿Cuál es? No, pues quién sabe, porque ya no está presente. Y luego, ¿y entonces cómo lo resolvemos? No, pues entonces vuelve a ver el objeto. No, pues es que ya no está. Y entonces, y en Kant esto funciona igual, ¿eh? La imaginación hace destrozos. Y en Hegel también. De hecho, Hegel hasta le pone nombre. Hegel le dice la noche del mundo. Y entonces es un problemón, claro. Pero entonces el problema no es en la impresión de esta cosa que queda en mi sensibilidad. No, ahí no está el error. El error viene cuando esta cosa desaparece, cuando ya no hay comunidad de actualidad y entonces empieza a subir por las potencias y las potencias hacen un desastre y entonces el intelecto dice, pues yo a quién le hago caso. Ahí sí viene el error. Y entonces por eso luego no podemos, bueno, de ahí el problema de la ciencia, ¿no? No, sí te contesté, Manuel. ¿Sí ves cuál es el problemón que está ahí inserto? Lo que dicen, pues, me parece un poquito desde Freud, también, repito, un poquito desde el budismo, es frente a ese desorden de ese toro, Ajá, y el Nus dice, pues no tenemos criterio, chavos, el criterio se vuelve el deseo. sí. No sé si pueden. Bueno, y en últimas, ¿no? De últimas diría Freud, el deseo o sepa la bola. El deseo en el mejor de los casos, a lo mejor, no sé, es una represión o no sé. Claro, y entonces el problema del conocimiento, pero es que ese es a ver, es que ese es el problema que ha existido en la historia de la filosofía, que le echan la culpa a la sensibilidad. La culpa no la tiene la sensibilidad, la culpa la tienen las otras potencias. Sobre todo la imaginación, digo, pero no le quiero cargar la mano. También otra potencia que igual mete su mano siempre es la memoria. Siempre mete su mano la memoria. Pero ¿cuándo han visto que un filósofo le eche la culpa a la memoria? ¿No? Bueno, hasta ahí. No sé si era. Sí, Jesús. Jesús, te escucho. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Ya que está tan buena la fiesta, también me quiero sumar. Adelante. Son muchas las inquietudes finalmente que me suscitas. También como Manuel puedo decir que tengo que volver sobre tu texto para digerirlo. Porque sí,
finalmente es muy denso, muy barroco, como mencionaste. Solamente que, para empezar, bueno, no voy a hacer, evidentemente no puedo hacer todas las preguntas que se me sugiere, solo que lo que sí quisiera hacer es un poco un rescate de estos filósofos de la historia de la filosofía en su desprecio de la sensibilidad. Tú decías que la percepción siempre tiene la verdad. Y lo que pensaba era, ¿cuál es el papel de la ilusión? En el sentido, por ejemplo, del caso del vaso con agua, donde se introduce la vara y la percepción es finalmente algo curvo. Que eventualmente el error todavía ahí no hay, ahí hay ilusión, no todavía error. El error estaría en todo caso cuando se le ocurre al juicio juzgar que eso es un objeto curvo. Ahí, y eso, por ejemplo, lo menciona bien claro un René Descartes, que dice, no son los sentidos los que me engañan, es el juicio. Y el juicio está siempre dependiente de la voluntad, porque es yo quiero, es mi voluntad de verdad, la que me lleva a decir, eso es así, sin tener la cautela para atender, digamos, con todo, atender el objeto en cuestión para que acceda, si es que me es posible, a cierta verdad del mismo. Entonces, ahí pensaba en que el mismo Descartes también, después, reivindicando la imaginación, nos dice que el problema está con la fantasía, no con la imaginación, porque la fantasía precisamente es cuando la imaginación es desatenta. Y la memoria, también en el mismo esquema cartesiano, René Descartes nos dice, el problema que tiene la memoria es que es frágil, porque la memoria lo que hace es precisamente estar captando, y todo esto, como es un medio como plástico, en esta plasticidad es cuerpo, se empieza a difuminar. Entonces, un poco iría en este sentido de tratar, digo, como tú mismo lo mencionaste, el problema que tenemos con la historia de la filosofía es que nos dificulta el acceso al mismo Aristóteles. Tendríamos que hacer, como diría quizá un Heidegger, un desmontaje para una deconstrucción, una destrucción de esta historia para ver si acaso accedemos de una manera un tanto más honesta, franca y directa a lo que Aristóteles mismo quería proponer. Nos Claro, vuelve sí, capaces de comprender incluso el mismo budismo que mencionaste tú allí, y que, porque lo sugirió Manuel, sí, el cual es, digamos, el budismo al que accedemos, es un budismo que sí critica a Aristóteles y que sí tiene una recepción de la obra del mismo, que sería, por ejemplo, en el caso de Nagarjuna, en los fundamentos de la Vía Media, en tanto que de hecho hace la crítica al sistema de las causas, puesto que las causas no son suficientes, es decir, no son capaces de causarse a sí mismas. Y si no son capaces de causarse a sí mismas, ¿dónde está su capacidad de causación? Dice él. En todo caso, lo que apuesta al budismo es tu crítica a la inherencia, a la inherencia, a la existencia inherente. Y creo que esa es la parte donde los budistas también dicen que no solo son 5 sentidos, sino también está este sentido capaz de captar, podríamos decir, los eide, los conceptos como tú lo mencionaste, que también vendría a ser un sentido. Pero bueno, eso como la primera cosa que quería mencionar. Eh, digamos, la otra cosa que quería mencionar es, ¿por qué sería absurdo preguntar por qué el árbol tiene tal forma y no otra? Es decir, los juegos lógicos, las posibilidades que nos da la lógica, son de suyo absurdas, estos mundos posibles. ¿El logicismo sería de suyo absurdo o es que nos acerca a cierta sofística? ¿O en qué momento, digamos, se vuelve ya esto sofística? Y eso sería entonces el problema, lo absurdo. ¿O sería absurdo finalmente dentro de la pretensión de conocimiento en la que estaríamos, digamos, con Aristóteles? Y por último, claro, sí, sí, sí. Sí, adelante, Jesús. lo de, bueno, empleaste los conceptos ad intra y ad extra para agrupar las distintas potencias que participan en la intelección. No conduce a malentendidos dentro y fuera que podrían hipostasiarse y hacerse semejantes a los dualismos, aunque, como Descartes, sea
en orden al conocimiento, esta comprensión, y no en orden a la existencia real de las cosas, es decir, no en tanto que es que exista esas cosas que abstraemos, como sería los eidos, como la materia, etcétera, que finalmente damos con ellos en la abstracción, no que es que lo percibamos. Y bueno, yo ahí lo dejo para no abusar del tiempo y también por si alguien más se anima. Gracias, Fer. No, bueno, pues gracias a ti, Jesús. Sí, por supuesto, son cuestiones que nos deben invitar a reflexionar continuamente, ¿no? Eh, acerca de lo primero, ¿no? De la ilusión y la fantasía. Bueno, claro, eh, digamos que fantasía, imaginación en griego se dice fantasía. Entonces, digamos, propiamente cuando hablo de imaginación, estoy pensando precisamente en la fantasía. No tanto en esta noción de imaginación que luego, ya sabes, sobre todo que manejamos en el siglo XX y XXI, ¿no? Sino en esa noción de fantasma, no, bueno, de la potencia que es la fantasía y que produce fantasmas, ¿no? Que en este sentido decía, es un acto de creación, porque el acto de componer y descomponer, en última instancia, es un acto de creación, que es un acto de creación que se basa, por supuesto, en aquello que ha quedado dispuesto por las potencias anteriores, por la sensibilidad, la voluntad y la memoria. Que esto, obviamente, yo no me atrevería a decir que llega íntegro a la imaginación, porque seguramente no. Seguramente no. Porque como tú bien lo dijiste, la memoria misma tiende a ser muy, muy líquida, diría Bauman, ¿no? Y entonces tiende también a deslavarse, por decirlo así, esa impresión que nos ha quedado en la sensibilidad. Y entonces la imaginación a lo mejor ya, pues a lo mejor ya le llega pura ropa vieja, ¿no? Y entonces luego esa ropa vieja la desmembra y la vuelve a crear libremente, ¿no? En este sentido, efectivamente, puede ser que también haya una ilusión, no en la percepción misma, sino justo ya cuando queda, cuando el objeto se va, cuando ya no está presente actualmente, puede efectivamente quedarnos una ilusión, ¿no es cierto? Porque cuando está presente actualmente, pues está aquí, no hay falla, pero siempre que esté presente. Cuando se retira, entonces ahí ya viene lo problemático, porque entonces, o puede ser que efectivamente no recuerde con claridad, a menos de que tenga memoria idética, ¿no? Pero, y eso hasta podríamos ponerlo en duda, pero además también resulta que muchas veces la percepción viene en bloques, porque, o mejor dicho, la percepción siempre se da en bloques, o como diríamos por allí, en estados de cosas, ¿no? En state of affairs. Yo no percibo esta cosa individualmente, sino la percibo, pues obviamente en un panorama. Y entonces puede ser efectivamente la ilusión, puede ser que esta cosa pertenezca a este panorama en particular, cuando en realidad no es así. Yo la percibí así y me puedo quedar con la ilusión de que pertenece a este panorama, puede ser que no. Y realmente no es así. Pero efectivamente, ¿no? Lo que sí podemos decir es que sea que pertenezca o sea que no pertenezca, de todos modos, cuando actualmente está presente, ahí no hay falla. Por ejemplo, el esquizofrénico, que actualmente está viendo algo, lo está viendo. Que los demás no lo veamos, bueno, es otra cosa, pero para él lo está viendo, actualmente. Y así que nosotros con nuestra sensación. Entonces, en este sentido, como decía,
bueno, Descartes, pero también Spinoza, por ejemplo. Bueno, Spinoza dedicó todo un libro a hablar precisamente de este proceso, que se llama Tratado de la Reforma del Entendimiento, porque consciente Spinoza precisamente de todas estas, podríamos decirle, con toda esta contaminación que hay alrededor de la percepción de las cosas. Bueno, pues dice Spinoza, bueno, pues de lo que se trata es justamente de ir a través del discernimiento, ir localizando analíticamente de qué le pertenece a la cosa y qué no le pertenece. Y entonces es una especie como de asepsis, ¿no? Incita en el propio proceso de conocimiento. Ahora, yo no sé hasta qué punto podamos llevarlo, este mismo proceso, a radice, ¿no? Es decir, en su radicalidad, porque para ello obviamente necesitamos siempre un criterio que nos permita distinguir entre aquello que es verdadero y aquello que es falso. Y entonces, a menos de que propongamos conocimiento a priori, pues nunca vamos a tener ese criterio. Y justamente Aristóteles no puede proponer cosas a priori, ¿no? Entonces, por eso el conocimiento siempre va a ser, o mejor dicho, siempre va a tener falibilidad, por decirlo así. Y él mismo lo dice en De Anima. Él dice, es tan útil el conocimiento de los accidentes a la esencia como el de la esencia a los accidentes. Y este debe ser un movimiento continuo. Es decir, no existe la posibilidad de ciencia dogmática. Allí lo dice en De Anima, ¿no? Entonces, bueno. Luego comentabas, Jesús, decías, ¿por qué es absurdo decir que el árbol tiene, por ejemplo, estas características y no otras? Y yo decía, lo que pasa es que cuando hablamos de la forma de morfé, en tanto que toa ton morfé, estoy hablando de la constitución que las cosas tienen por naturaleza. Y allí el intelecto no tiene nada que decir. Nada, 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 nada. Porque la constitución de las cosas, pues esas se las pone la naturaleza, ¿no? Porque, digamos, Aristóteles es un realista moderado, se le llama, ¿no? Y esto quiere decir que, pues él efectivamente cree que hay una constitución de las cosas en sí mismas, que por supuesto esto sabemos que, bueno, ya en la modernidad y la crítica kantiana, y etcétera, ya no se cree eso, bueno, de acuerdo, pero Aristóteles todavía creía eso, que había con una constitución de las cosas de suyo. Y en ese sentido lo decía. Y entonces nuestro intelecto, lo único que, o lo que tiene que hacer, es tratar de descubrir cuáles son todas aquellas características que las cosas tienen según su naturaleza, y con eso hacer un concepto. ¿Qué es eso? Efectivamente, bueno, pues aparte, ahí sí utilizamos el análisis, que implica la abstracción. Y en el mejor de los casos, si es que efectivamente podemos enarbolar correctamente un concepto, resulta que allí la ciencia no termina. Porque no cabe la posibilidad de que el concepto enarbolado sea idéntico a la constitución natural. No cabe. Cabe en Hegel.
De hecho, ese es todo el programa de la filosofía hegeliana, pero en Aristóteles no. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué nunca podremos llegar, ¿no?, a que el concepto sea idéntico a la constitución natural? Otra vez, pues porque no hay criterio. Volvemos a lo mismo, no hay criterión. Entonces, por eso es una ida y vuelta a infinito, ¿no? Bueno, y la última que me Pero sí comentabas. sería identificable, ¿no? No es idéntico, pero sí sería identificable, ¿no? Sí, sí, sí. Identificable, sí. Sí. Podemos encontrar semejanza, pero no identidad, ¿no? Y en el último, El problema de la semejanza es que otra vez estaría pidiendo el criterio para hacer la comparación. Y nos claro, llevaría al problema del tercer hombre, por decirlo así. exactamente, exactamente. Entonces, por eso nunca encontraría, por eso decía, en Aristóteles no hay ciencia dogmática. Nunca vamos a encontrar el fin, ¿no? Porque no hay este criterio. Semejanza fue una licencia que me tomé porque de hecho ni siquiera, ¿no? Bueno, y con respecto a lo último de por qué usar ad intra y ad extra. Claro, otra vez, ¿no? Otra licencia que me tomé porque, bueno, pues lo que trataba de señalar es, regularmente cuando abordamos el proceso de intelección en Aristóteles, lo vemos desde la sensibilidad. Y desde la sensibilidad hacia el intelecto. Y decía yo, esto es ad extra. Porque lo que tenemos que ver es cómo la cosa natural o la forma de lo sensible mueve a la sensibilidad. Ese es el proceso de intelección, no el proceso que va de la sensibilidad al intelecto, no, sino el proceso horizontal, no vertical, sino el horizontal que va de la cosa que mueve a aquello que es movido. Este es el proceso de intelección, no este de acá. A este le llamo ad extra y a este le llamo ad intra. A lo mejor, pues, quizá no están bien implementados, ¿no? Ahora que me lo dices, a lo mejor se puede decir de otra manera mucho más, no sé, certera, ¿no? Pero eso es lo que trataba de explicar. Muchas gracias. Con eso de horizontal y vertical me queda bastante claro, porque lo otro de ad intra y ad extra me llevaba al planteamiento kantiano y a los kantianos a la conciencia interna, a la conciencia externa, conciencia de Claro. cosas. Sí, pues Sí, 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 no, no, no. Claro, pero qué bueno que me lo dices, entonces para cambiar el texto y poner esto otro, ¿no? Sí, muchas gracias. así, pero Pues muchísimas gracias por las preguntas, doctor Jesús Carlos, y por la respuesta, doctor Fernando. No sé si hay alguna otra participación. Si no es el caso, pues le cedo la palabra al doctor Jesús Carlos para cerrar la sesión del seminario. Muchas gracias de nueva cuenta. pues, ¿qué más me queda entonces que agradecerte, Fer, por la exposición, por aclararnos tantos términos, y también agradecerles a los compañeros que asistieron, su asistencia y también su participación, y también invitarles a la siguiente eh, conferencia que tendremos dentro de un mes. Ya estaremos compartiendo los carteles al respecto por los medios que estamos empleando, que es la página de Facebook y nuestros grupos de Messenger. Y pues sin más, Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación. Y por supuesto, muchísimas gracias a los que estuvieron acá presentes. Un placer para mí. placer para nosotros, Fer. Pues
seguimos en este ejercicio entonces de pensamiento. Gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho.